¿me escuchan? Miren aquí, entonces, le decía, complete con la palabra que sea sinónimo. Casa es sinónimo de, eso es fácil de ver ahí, oficina, edificio, vivienda, construcción. Las cuatro tienen que ver con ¿cómo se dice? Con construcciones. Pero para la cuestión de casa, para el significado de casa, aunque oficina tiene que ver también con una construcción donde hay personas, y edificio también incluye casas, pero es generalizado. Construcción incluye casa, pero hay una sola que se le asemeja al sustantivo casa, teniendo en cuenta el objetivo para el que se construye una casa. ¿Cuál es la respuesta ahí entonces? Que vivienda. Oigan todo el análisis que yo tuve que hacer. Construcción incluye casa, pero una construcción puede incluir también un puente, así que no es sinónimo. Entonces, oficina hay personas, pero no viven ahí. Edificio incluye casas, pero también incluye otras cosas. La única que tiene que coincide, no un 100%, no, porque acuérdense que en el video pasado yo les dije que nunca los sinónimos coinciden 100%, pero la que más se le asemeja es vivienda. Fíjense el nivel de análisis que yo hice antes de escogerla. Ok, entonces miren la otra que dice, control es sinónimo de, miren a ver, oh sí, miren a ver, miren a ver. ¿Quién dice la B y por qué? ¿Quién me explica por qué? No, estoy preguntando lo que dijeron la B primero. Dígame lo que dijeron la B. Ok, ¿y lo que están diciendo la A? Está bien, no me diga yo creo, dime por qué. Así, y todavía sea descontrola, no es esa, entonces voy tiene que dar clave con eso. La respuesta es esa, como dijeron ellos, porque control, ¿verdad? En todos los significados que tiene, con lo único que se asemeja es con eso. Ok, porque aunque el control tiene una clave, pero no es la clave per se. Y aunque es un instrumento, todos los instrumentos no se llaman control. Y aunque podría ser un artefacto, todos los artefactos no son control. Ahora, control en una organización tiene que ver con inspección. ¿Entendieron? Ese nivel de análisis tiene que tomarlo en cuenta. Miren esta. ¿En una qué? Y Ande dice televisión ahí, enséñame, Ande dice televisión en algún lado. Pero todavía sea de televisión, si fuera de televisión ahí no está la respuesta entonces. Entonces si tú no ves la respuesta relacionada con televisión, entonces suelta la acepción de televisión de control y piensa en control en otra acepción a ver si tú lo encuentras. ¿Entendiste? Porque esa es la ventaja de eso. Cuando usted sabe varias acepciones que tiene una palabra, usted dice, bueno, pero control para televisión no tiene ningún sinónimo. Ahora, ¿qué significa control también? Además de televisión, ¿para qué se usa control? Bueno, se usa para referirse a cuando se controla, se inspecciona, control de calidad. Pues entonces en ese caso esta es la respuesta. Pero si tú no sabes varios significados de una palabra, se te va a complicar.
Sí, exacto. Sí. Entonces, miren la 9. Volar es sinónimo de, ¿cuál se parece ahí a volar? Porque la, porque la, exactamente. Ok, déjenme de nuevo ir a la universidad. Ahí viene de regla. Mm. El que me estaba llamando, dígame. Tú estás aquí en la plataforma. Tú estás aquí en la plataforma. Tú estás aquí en la plataforma. Ande, ¿cómo que tú quieres entrar? ¿A sentarte en una butaca? Eh. Mi amor, si tú no puedes entrar y estás ahí con Cristian, coge la clase en lo que en la universidad te resuelven, porque no nos permiten a nosotros bregar con eso. Ya no, eso lo prohibieron. Sí, 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 mi vida, sí, mi tesoro, un placer. Sigue ahí con Cristian. Sí, sí, señorita Ashley, está bien. Seguimos. Entonces seguimos. La otra es, canto es sinónimo de, miren a ver, loar. Oh, sí. Mira a ver. Loar incluye cantar, pero loar es muchas cosas. Dime la niña que me está hablando. La que me está hablando, dime. Espérense, espérense, la joven que me está diciendo, profesor, dime. Está bien mi vida. Entonces, loar no es danzar. Ajá, miren a ver. La B no, central. Ajá. Y piedra, miren a ver, y piedra, cuando uno le lanza un canto a alguien. Piedra también se dice canto. Encontré un canto en el río. Ustedes no ven que dicen, ustedes no ven que donde sacan piedra se llama cantera. ¿Le llegaron? Entonces ustedes ven, por eso es importante el estudio de los sinónimos. Eso es importante. Ok. La otra, llorar es sinónimo de... que es plañir, sí, exacto, plañir. De hecho, plañideras, ustedes se acuerdan que son las que le pagaban en los velorios, cuando no había familia, que les pagaban para que lloren. Sí, eso es. ¿Y quién es que está buceando ahí? La otra, seleccione las palabras con las que se relacionan los postulados. Miren, este es otro tipo de ejercicios. Préstenle atención para que ustedes vean. Préstenle atención, que aquí es relaciones. Remo es a embarcación, como lápiz es a... Exacto, porque el remo se necesita para que funcione la embarcación. Entonces, el lápiz, ¿ves? Es que se usa, o sea, el remo se usa con la embarcación y el lápiz se usa con el cuaderno. ¿Lo ven ahí?
¿Entienden qué es lo que tiene que ver con ese ejercicio? Entonces la otra, vaca es a ganado, como lechuga es a... No. Huerto, exacto, el huerto de la casa donde se cultiva la ensalada. Entonces miren, como en el ganado está la vaca, en el huerto está la ensalada. ¿Lo ven? La otra, silla esa mesa, como media es a zapato. La silla se pone dentro de la mesa, como la media se pone dentro de él. Ok. Entonces esta, pan es a harina, como queso es a leche. Agua no. El pan se hace de la harina, como el queso se hace de la leche. Entonces, hombre es a mujer, como gallo es a gallina, ¿verdad? Como el hombre tiene su mujer, el gallo tiene su gallina. Esos son, fíjense, les he presentado aquí 3 tipos de ejercicios. Faltan 3 tipos más de ejercicios todavía que no les he presentado. Entonces ahora yo le voy a poner esto aquí para que ustedes, por el área de tarea, déjenme quitarle una parte que tiene aquí abajo. Eso que ustedes tienen ahí, ya yo se lo puse en un video, así que lo voy a quitar. Ahí. Le voy a poner eso en tarea para que ustedes lo descarguen, lo llenen, para que practiquen y lo suban. Le voy a poner aquí, vamos a ver. Sí, ahora yo les voy a explicar, espérense, no se desesperen. Ustedes cuando les dice algo, una vez empiezan a patalear como que la graduación es mañana. Espérense. Miren, dice descárgalo. Llénalo y súbelo, que no se le olvide. Esto mismo le voy a poner aquí. Le voy a poner de que vale 100 puntos. Uno sabe que para ustedes eso no. Y le voy a poner que eso se va a vencer hoy mismo, que estamos a 13, que eso se va a vencer a las 11. Que no lo dejen ahí hasta que Cristo venga. Claro, porque eso yo le dije ya, como eso es una vez para que ustedes practiquen. Y esta clase dura hasta las 10 y ahora que son las 9. Y yo voy a salir para darle la oportunidad. Ustedes van a hacer eso, lo van a subir. Entonces miren, ¿qué es lo que van a descargar? Miren aquí, le voy a poner ese archivo. Perdió. Ejercicio que se llama. Ejercicio, mírenlo ahí. Miren ahí, ustedes lo descargan, lo llenan y cuando lo llenen, entonces
lo van a subir. Ahí está. Mírenlo ahí donde aparece. Tú ves, a todo el mundo busca cómo ustedes lo van a encontrar. O miren, ustedes hacen así. Van aquí. Déjenme ir a un equipo que yo pueda subir tareas para enseñarles cómo es. Todos los equipos. Miren aquí. Vamos a ver. Aquí donde uno sube los exámenes. Miren, ustedes abren el equipo, ¿verdad? Vienen aquí, buscan tarea, miren aquí tarea, ya estas no se pueden porque están cerradas. Usted abre la tarea en el caso de que sea, y entonces después que lo ha llenado, que usted lo tiene guardado, le da ahí a adjuntar. Miren ahí adjuntar. Cuando le dé a adjuntar, le da ahí a entregar. Tú ves ahí a entregar. De nuevo, buscan su equipo, ¿verdad? Se van a tarea. Pinchan esa tarea. Le dan ahí a adjuntar. Ven, adjuntar. Y le va a preguntar que si desde el equipo. Le dicen que sí, que yo no puedo poner nada porque después va a llegar allá donde uno manda los exámenes y van a creer que es un examen. Entonces ve ahí. Le dan ahí donde dice que lo van a subir desde el dispositivo suyo. Cuando le den, entonces le dan aquí a entregar. Buenos días, le dan a entregar, ok. Y de esa manera ustedes pueden enviar la tarea. Yo lo que voy a hacer también, que lo voy a poner ahí en la plataforma para los que no pueden descargarlo desde tarea, que lo puedan descargar desde ahí mismo para que se les facilite. Pónganse ahí y hagan eso. No se pongan a quejarse. Vamos a ver, lunes a las 8. Ay, qué mal. Voy a poner aquí. Ejercicio. Bien. Mírenlo ahí. También mírenlo ahí donde hablamos. Ustedes también lo pueden descargar de ahí. Ahora, ¿cómo ustedes lo van a llenar? Miren, fácil. Les voy a enseñar una manera para que no se ahoguen en un vaso de agua. Miren, ustedes hacen así. Después que lo tengan en su computadora, lo abren. Por ejemplo, si la respuesta que a esta es, la gente siempre quiere más dinero. Entonces, la gente siempre quiere más dinero. Está en minúsculo que va. La gente siempre se pone mayúscula porque al principio está. Ustedes hacen así, miren, le seleccionan. Y ustedes pueden, miren, o ponerle una raya así, tú ves, a la respuesta. O pueden pintarla de amarillo, así. ¿Vieron? O ponerla en paréntesis si pueden. También pueden así, ponerla roja, miren, así como yo hice. Cualquier manera. O abren aquí, buscan un color que les guste, el verde. Le ponen cualquier manera. Ustedes pueden hacer. Claro, cuando le hagan a eso, le tienen que dar a que se guarde, porque si no, no me van a llegar con la respuesta. ¿Tienen preguntas sobre eso? ¿Qué es lo que tú no entiendes? Dime. Sí, cuando usted salga, usted le da F5 para que se reinicie todo y usted la va a encontrar en tarea. Déjame ver si fue. Ah, bueno, pues imagínate. Tú sabes que no es igual. ¿Quién tú eres? Buen día. Dígame. Desde el celular. Bueno, te va a dar un chisma de brega, pero tú lo haces. Bien.
Dime. No, no voy por imagínate. ¿Y qué yo puedo hacer si se te dificulta? Si ya tú viste cómo es y me dice que no es que tú no sabes, sino es que se te dificulta por el instrumento, ¿qué yo puedo hacer, mis hijos? ¿Mm? Cojan el documento, cojan el documento, miren, cojan el documento, pónganlo en el grupo de WhatsApp para que lo descarguen de ahí. Y de ahí lo llenan y lo suben entonces a tarea. Que ahí sí yo voy a necesitar que lo suban para yo poder verlo. También pueden hacerlo. Lo único que así le va a dar más brega, pero si pueden trabajar, si quieren trabajar a mano y escanearlo, lo hacen. Dime. Pero eso fue lo que yo hice, yo lo puse en la parte de tarea. No, yo lo puse en chat ahora para que lo vean. Pero abra la tarea para que usted vea que en el adjunto tiene ese documento. Pues reinícielo porque en el primer sitio que yo lo puse fue ahí. Y después lo puse ahí porque me estaban diciendo que no lo encontraban. Pero en el primer sitio que yo lo puse fue ahí. Bien, entonces, otra cosa que ustedes van a hacer es, que eso lo voy a escribir aquí en una hoja para que ustedes vayan viendo y lo busquen. Eso ustedes van a investigar para cuando nos volvamos a encontrar, van a investigar. Miren. Van a buscar un texto de una página. Porque le tiren foto a eso. Lo leen, ¿verdad? Después que lo lean, entonces, y buscar y subrayar van a subrayar los verbos que tenga, los sustantivos, los adjetivos calificativos, los pronombres, los artículos. Van a ver todo eso que tiene y van también entonces a buscar las palabras desconocidas en el diccionario. Sí, está bien. Acuérdense que estamos en vivo. Buscar las palabras desconocidas en el diccionario y escribir una oración con cada una. Espérate, déjame terminar, mi hija, porque esto no he terminado de decir lo que van a hacer. Bien, van a buscar esas palabras. Entonces, van a decir la idea principal del texto. Van a decir cuántos párrafos tiene el texto.
cuántos párrafos tiene el texto. Eso es ahí, ¿verdad? Eso lo van a buscar, pero no van a subirlo. Búsquenlo y ténganlo ahí a mano. Eso se lo voy a preguntar en la primera clase. Ok, que es un asunto nada más de práctica, no un asunto. Es para que vayan poniéndose a tono, porque la semana que viene vamos a ver otros 4 tipos de ejercicios y vamos a analizar a ver un poquito de lectura comprensiva. Entonces, antes de que se venza la tarea, salgan y llénenla. ¿Tienen preguntas? Dime. Sí, claro. Ok. Bueno, ya ustedes saben. Bye bye. Dime. Sí, señor. Usted usa un lápiz para cada color. Sí, señor. Bien, vamos a salir, que se le va a cerrar la tarea. Llénenla y la suben. Que salga. Tírenle una foto a mis hijos. Los otros pueden salir en lo que el joven termina de copiar, para que no se le haga tarde. Dígame. Sí, señor. Yo sí, cómo no. Ya saben, nos vemos. Saludos, veamos los 3 errores que se cometen cuando se va a tomar la prueba POMA y la prueba PAA. Son 10 errores de los tantos que cometen los estudiantes a la hora de presentarse a esa prueba o cuando se están preparando para una de las dos. Comenzamos. El primer error consiste en pasar toda la noche anterior estudiando. Por lo general, este error lo cometen estudiantes que tienen poca o ninguna disciplina para estudiar.
Por tanto, pasan todo su tiempo en otras actividades o sencillamente en ocio. Y cuando ya se acerca la prueba, el día anterior, entonces esa noche, la pasan toda memorizando, buscando, investigando, tratando de resumir en una noche todo lo que debieron haber hecho al menos 30 días antes. Se sabe que el contenido de la prueba POMA y de la prueba PAA es bastante amplio y que se trata casi siempre de lo que se ha aprendido en la escuela secundaria y que el material entonces no ha de embotellarse en una sola noche. Se debe uno preparar con bastante tiempo, con al menos 30 días antes, para que llegada la noche anterior se deba estudiar lo menos posible. Y si es posible, ni siquiera estudiar, ni siquiera volver a mirar el material, sino sencillamente descansar lo suficiente, alimentarse bien y preparar la mente para que llegado el tiempo de la prueba, estemos lo más tranquilo, descansado, relajado y positivo que se pueda. Así que este error número 1, que consiste en pasar toda la noche estudiando, se debe evitar. El error número 2 consiste en pasar todo el tiempo memorizando ejercicios que se han aplicado anteriormente. Es un error que también cometen estudiantes pocos esforzados, que no les gusta el sacrificio, que no pueden dedicar suficiente tiempo a la investigación ni a aprender realmente nada. Piensan que al llamar a un amigo que ha tomado la prueba anteriormente y enterarse de los ejercicios que aparecieron en ese año y memorizarlo, con eso habrán transitado gran parte del camino. Algunos incluso dedican largas horas en el internet tratando de ubicar cuadernillos que se hayan usado en años anteriores. Buscar en internet tal material, así como consultar a los amigos para conseguir respuestas de ese modo, ambas cosas constituyen un error y se enmarcan dentro de este error número 2. Es mejor, en vez de tratar de memorizar, tratar de ver en qué consiste realmente la prueba POMA, si es la que corresponde, o en qué consiste la prueba PAA. Es mejor tratar de investigar desde el significado de las siglas de ambas pruebas hasta la estructura, el contenido, la puntuación con la que se debe aprobar cada una. Y una vez sabido eso, hay que reconocer en cuáles de los aspectos que se han de examinar yo tengo mayores debilidades y trabajar esas debilidades con disciplina, conseguir el material necesario y en vez de yo tratar de memorizar ejercicios, dedicar todo ese tiempo, toda esa energía que se va a gastar, más bien dedicarla para yo estudiar en la manera correcta. Y eso sí me va a asegurar aprobar tanto POMA como PAA. El error número 3 consiste en no asistir a los cursos de nivelación. Son estudiantes que por lo general creen que tienen todo resuelto, que lo saben todo. Por tanto, aunque se invita a los cursos de nivelación, sencillamente se quedan en casa o no hacen el sacrificio de solicitar permisos en los lugares de trabajo. Entonces, son los estudiantes que, aunque no asisten a los cursos de nivelación, cada tarde, cuando saben que ha terminado el curso, suelen llamar a sus compañeros para preguntarle de qué se habló, qué se dijo, de qué material se trató todo, porque para ellos es mejor que los demás hagan el sacrificio para que luego les lleven las respuestas. Casi siempre los estudiantes que actúan de esta manera están desorientados y sobre todas las cosas son estudiantes que al no haber compartido lo suficiente con los demás compañeros, no se sienten bastante confiados a la hora de la prueba. Son estudiantes también que han tenido poco contacto con el material y son estudiantes también que al llegar el momento de la prueba no tienen ni idea de la estructura ni de la manera en que se debe abordar el contenido sobre el que van a ser examinados. Este error número 3 parece sencillo, pero se comete con frecuencia y da resultados fatales a los estudiantes
que transitan por esta senda. El error número 4 consiste en no practicar la comprensión lectora. Un error que se comete a menudo y que casi siempre que se comete trae resultados fatales a los estudiantes que toman la prueba. Este error se comete porque los estudiantes casi siempre no tienen la costumbre de dedicar tiempo para leer. Y al no tener esa costumbre les es pesado, trabajoso y a veces hasta innecesario dedicar tanto tiempo para leer. Pero al llegar a la prueba POMA o a la PAA, se dan cuenta de que gran parte del trabajo que hay que hacer allí depende de la capacidad que se tiene para leer y a la vez para yo poder memorizar lo que he leído, y además se dan cuenta de que se necesita la capacidad para leer en poco tiempo, retener y responder sobre lo que se le pregunta. Porque gran parte del contenido consiste en contestar preguntas sobre textos que a veces son pares y textos que podrían ser cortos a veces, pero muchas veces resultan largos. Sobre todo parecen muy largos y pesados para los estudiantes que no están acostumbrados a leer. Por eso, no practicar la comprensión lectora antes de ir a prueba POMA y PAA podría ser un error que decida definitivamente que usted va a reprobar. El error número 5 que se comete con mucha frecuencia también es presentarse a la prueba con agenda pendiente. Estudiantes que el día de la prueba solicitan permiso en los lugares en donde trabajan, pero se cargan de actividades que deben realizar las horas antes y las horas después de la prueba. El estudiante verdaderamente disciplinado, aunque consigue el permiso para el día entero, nunca se va a cargar de actividades en las primeras horas porque sabe que va a cansar su mente. Además, nadie sabe lo que pueda suceder en una de esas diligencias que pueda provocar que usted llegue más tarde de lo que debe al lugar de la prueba. Por otro lado, llenar la agenda para actividades después de la prueba podría causar en usted que esté demasiado pendiente a lo que tiene que hacer después que salga. Y sobre todo, como suele suceder, si se convoca para la prueba a una hora determinada y por alguna razón hay que retrasarla 1 o 2 horas más, entonces la gente que ha hecho muchos compromisos para después de la prueba, por lo general es el que resulta reprobado porque tiene que terminar más rápido de lo debido y dedica poco tiempo a analizar, y además su mente está demasiado ocupada pensando en que en cuanto salga debe ir a cumplir otros compromisos. Así que el estudiante que ha de presentarse a PAA o a POMA debe ir con la mente solamente enfocada en eso. Debe ser suficientemente disciplinado para saber que aunque tiene otros compromisos en la vida, los va a realizar en otro momento, en otro día, que no sea el día de POMA ni de PAA. Error número 6 que se comete también con mucha frecuencia: presentarse a la prueba sabiendo que la he reprobado en una universidad hace poco tiempo. Se trata de estudiantes que primero se presentaron a una universidad y tomaron POMA o PAA y reprobaron, pero entonces ignoran que si se presentan antes del tiempo que se debe esperar a otra universidad, es posible que logren tomar la prueba, pero a la hora de entregarle la calificación, eso no es posible, porque los resultados pueden o se intercambian entre universidades. Están disponibles para todas las universidades. Así que es bueno, antes de ir a tomar la prueba por segunda vez y sobre todo en otra universidad, enterarme bastante bien sobre el tiempo que debo esperar entre una prueba que reprobé y la otra que pretendo tomar en otra universidad. Porque proceder de esa manera, además de que es vergonzoso,
resulta en una pérdida de tiempo. El error número 7 es mantenerse pendiente al tiempo durante la prueba. Sí se sabe que las pruebas tienen un tiempo límite y sí se sabe que se debe terminar durante ese tiempo, pero no es correcto estar todo el tiempo de la prueba pendiente al tiempo. Y hay estudiantes que aunque no tengan el reloj en la mano, en la muñeca, o no tengan el celular, o no tengan el cronómetro en la pantalla, tienen en la mente el pensamiento solo en el tiempo y dedican tanto tiempo a pensar en las horas que pasan, en los minutos que transcurren, en los segundos que caminan, que su mente termina cansada y desconectada de la prueba. Y al final termina reprobando. Hay que saber sí que el tiempo se toma en cuenta, pero uno no puede ser esclavo del tiempo cuando se presenta a tomar una prueba y de modo especial pruebas como estas. Así que ese es el error número 7 y se debe evitar igual que los 6 errores a los que aludimos anteriormente. Error número 8. Presentarse a la prueba pensando en la posibilidad de una segunda oportunidad. Estudiantes que no confían en ellos mismos, que no se prepararon y se presentan a la prueba sabiendo que van a reprobar, pero van porque saben que es posible que tengan una segunda oportunidad. Quien de esa manera actúa peca de mediocre y además pierde tiempo, pierde recursos, pierde energía, pierde también oportunidades en la vida. Hay que prepararse debidamente para saber que cuando me presente a la prueba, la voy a aprobar en la primera oportunidad. Claro está, si por alguna razón de la vida me toca tomar una segunda oportunidad porque no aprobé en la primera, que jamás sea por dejadez ni por mente mediocre, que sea porque así debió de ser. Así que este error número 8 es el error que comete la gente que no tiene propósito en la vida, que se levanta cada día sencillamente a existir y no se prepara adecuadamente para no perder ni un minuto de su tiempo. Error número 9. Presentarse a la prueba a la hora justo o muy tarde. Se trata de estudiantes que no respetan el tiempo, se les cita a una hora y suelen llegar justo a esa hora, cuando saben que deben ponerse a ubicar el aula en donde van a ser examinados y cuando saben también que tienen a la vez que dar algunos pasos que se requieren para poder ingresar al aula. Y cuando saben también que deben estar justo a tiempo, no solamente para el examen, sino a tiempo para escuchar también las recomendaciones que se dan. Por tanto, es un error llegar a la hora justa de la prueba. Hay que tratar de llegar por lo menos 30 minutos antes para que cualquier imprevisto se pueda solucionar y que jamás intervenga con la hora de usted escuchar las instrucciones para la prueba que va a tomar. Pero la otra cara de la moneda es también peligrosa. El estudiante que no mira la hora a la que debe asistir y llega más tarde, después que ya la prueba ha iniciado, y deja perder tiempo y además deja pasar las instrucciones, pero además ese estudiante por lo general estorba a los demás cuando entra al lugar en donde se imparte la prueba. Incluso hay lugares a donde no se permite la entrada de nadie que llegue después de la hora a donde se está impartiendo prueba POMA o PAA. Pero aunque usted sepa que lo van a dejar entrar, trate siempre de llegar unos 30 minutos antes, que esos 30 minutos van a ser para usted ganancia, no solo en tiempo, sino en posibilidades de aprobar de la manera más tranquila, pasiva y positiva, tanto la prueba POMA como la prueba PAA. El último error, el número 10, que es el gran error, presentarse a la prueba cuando usted no cree en usted mismo. Se trata de estudiantes que aunque han estudiado, se han preparado,
no se creen capaces. Presentarse a la prueba con ese tipo de pensamiento es caminar a nuestra propia sepultura. Después que usted se preparó, empleó tiempo, toda suerte de recursos y llegó a la hora adecuada, no hay por qué pensar que usted no es capaz. Acérquese a la prueba con la mente positiva, sabiendo que si bien usted lo que quiere es aprobar, no debe sencillamente poner su mente en los errores que pueden pasar, sino debe única y exclusivamente poner su mente positiva y echar hacia adelante. Así que muchísimas gracias y que les vaya bien a todos, tanto en la prueba POMA como en la prueba PAA. Bien, nos corresponde ahora tratar el acento diacrítico. En español existe el acento prosódico, que se refiere al acento que no se marca. Este acento se puede notar al pronunciar la sílaba de mayor fuerza, pero no requiere tilde. De hecho, la mayoría de las palabras nuestras tienen este tipo de acento. Miren, por ejemplo, la palabra masa, ustedes se fijan que no tiene tilde, pero la sílaba ma, que es esta que yo estoy marcando aquí de rojo, esa sílaba se evidencia que es la más fuerte. Eso es lo que se llama acento prosódico. Y existe también el acento ortográfico, que es el acento que se marca con tilde en los casos que indican las reglas. Que ya ustedes saben que hay reglas que dicen cuándo se pone tilde en una palabra que es aguda, cuándo se pone tilde en una palabra que es grave y así sucesivamente. Esa es la diferencia. Ahora, existe también el acento diacrítico, que ese es el que al que vamos a prestar mayor atención, el acento diacrítico. Que el acento diacrítico es el acento que se usa para hacer la diferencia entre dos monosílabos. Monosílabo significa palabra de una sílaba. Entre dos monosílabos que tienen igual sonido e igual escritura, pero su significado y función no son los mismos. Para eso se usa el acento diacrítico. Se marca a través de una tilde. En la mayoría de los casos, o el acento diacrítico, podríamos decir que viola las normas de acentuación, pero es un tipo de acento que se usa en casos especiales, como acabamos de ver ahí en la definición, en monosílabos o palabras de una sílaba que ustedes escuchan que se pronuncian igual, ustedes ven que está escrita igual, pero no significa lo mismo. Por ejemplo, si usted escribe la oración, él tiene el control. Fíjese aquí, usted tiene él de este lado, que es este él, y tiene él aquí, que es este. Ambos son monosílabos. Ambos se escriben igual. Este está en mayúscula porque está al principio de la oración, pero igual es un pronombre. ¿Cuál es la diferencia? Que este es un pronombre y este es un artículo. Entonces el acento diacrítico se usa para hacer la diferencia entre casos como eso. Para que vean que este tiene mayúscula, pero sigue siendo un pronombre, voy a poner otro ejemplo para que ustedes vean en donde no hay necesidad de la mayúscula. Por ejemplo, se dijo que él ama el jarabe. Mírenlo ahí. Se dijo que él, que es el pronombre, mírenlo ahí, ama el jarabe, que es el artículo, como se puede evidenciar ahí. Otro caso, por ejemplo, con la palabra más. Por ejemplo, miren, cuando uno dice, necesito más tiempo, más de tu tiempo, más sé que no me amas. Mírenlo ahí. Más, fíjense aquí, que es un adverbio de cantidad. En el caso de más, que es un adverbio de cantidad,
se le debe colocar la tilde. Pero en este más, que es sinónimo de pero, si ustedes se fijan, usted puede decir, necesito más de tu tiempo, pero, ¿lo ven ahí? Porque este más es sinónimo de pero, que no es tan común en el español nuestro, en el caso específico de la República Dominicana, pero en algunos países lo usan, en algunos países latinoamericanos. Entonces, ese más que ustedes ven ahí, que no es adverbio de cantidad, a ese entonces no se le coloca la tilde. ¿Ven entonces cuál es la importancia del acento diacrítico? Miren entonces, otro caso. Cuando decimos, sé que se puede hacer la diferencia. Miren aquí. Miren aquí, sé, que es el verbo saber. ¿Lo ven ahí? Sé, que es el verbo saber, requiere de la tilde. Pero la preposición que tenemos aquí, esta preposición, no requiere la tilde. Fíjese ahí qué tan importante es conocer bien el uso del acento diacrítico. Más ejemplo. Si me amas, dirás que sí. Mírenlo ahí. Este sí es condicional. Por lo tanto, no requiere la tilde. Es un sí condicional y no requiere la tilde, pero este, que es el sí afirmativo, sí la requiere, para que vean ahí donde se evidencia también la importancia del acento diacrítico. Igualmente con de, mi madre me dijo que dé siempre de lo mejor que tenga, para decir así. Déjalo ahí. Mi madre me dijo que mírenlo ahí, mi madre me dijo que en el caso de, que se puede evidenciar ahí, se refiere al verbo dar, siempre que aquí es una preposición, y dice que en este caso no lleva la tilde, porque es una preposición. Igual, si ustedes piensan, por ejemplo, en la bebida, miren, por ejemplo, te traigo una jarra de té. Miren ahí. Ese té que ustedes ven ahí se refiere como a la variante del pronombre. Ustedes lo ven ahí, que corresponde a la segunda persona. Mírenlo ahí, té. Entonces, en ese caso, no necesita la tilde, pero sí la necesita en el té que se refiere a la bebida. O sea, el té que es el sustantivo que se refiere a la bebida. Ahí sí lo necesita. Esa es la importancia del acento diacrítico. Como ustedes ven ahí, deben tomar en cuenta lo siguiente. Primero, el acento diacrítico parece violar las normas de acentuación. ¿Por qué? Bueno, porque en primer lugar, los monosílabos no deberían de acentuarse, no deberían de tildarse, porque en el caso de las reglas normales o reglas generales de acentuación, se supone que la fuerza está en la sílaba tónica, pero como en los monosílabos no se da ese caso, entonces no deberían de acentuarse, pero en estos casos entonces es necesario que se haga, por eso se ve como si violaran las normas de acentuación. Número 2, la tilde diacrítica también, el acento diacrítico ayuda a hacer la diferencia entre esos monosílabos que, como indicamos arriba, se escriben igual y ustedes escuchan que suenan igual, pero no significa lo mismo. Eso hay que tomarlo en cuenta. Número 3. El acento diacrítico va a estar casi siempre, por no decir siempre, va a estar casi siempre en monosílabos. Aunque hay unos casos de acentuación, por ejemplo, para expresiones de cómo para pregunta y cómo para la respuesta, pero eso ya pertenecen a otra clasificación que vamos a ver en otro video que voy a hacer más adelante. Pero en este caso, respecto al acento diacrítico, siempre va a estar en los monosílabos. Número 4.
Para usar correctamente el acento diacrítico es necesario saber a qué categoría gramatical pertenecen un monosílabo. Por ejemplo, en estos casos que yo puse aquí, ustedes pueden ver que yo dije claramente que esto es un pronombre y esto es un artículo. Dijimos que esto es un adverbio, dijimos que esto es un verbo y esto es una preposición. Dijimos que este sí, bueno, en este caso este sí es condicional y este afirmativo. Dijimos que este de se refiere al verbo y este a la preposición. Y así sucesivamente. Por eso es importante siempre conocer la categoría gramatical. Por otro lado, para usar correctamente el acento diacrítico, se debe estar consciente de lo que se quiere expresar. ¿Ok? De lo que se quiere expresar. Es bastante importante tener claro qué es lo que se quiere decir, qué es lo que yo quiero decir, para yo poder entonces saber si lo lleva o si no lo lleva. Y finalmente, si no hay un uso adecuado del acento diacrítico, además de que se está cometiendo errores serios gramaticales, entonces podríamos estar significando algo diferente a lo que deseamos comunicar. Bueno, espero que este videito corto y bastante claro los ayude a entender. Hay muchísimos ejemplos más del acento diacrítico que ustedes pueden buscar. Lo que pasa es que sencillamente presté atención a estos breves ejemplos para ilustrar lo que queríamos decir. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Si usted no se ha suscrito a mi canal, suscríbase, comparta el contenido, coméntelo y además active la campanita, y así cada vez que yo subo un video, entonces le llega una notificación. Bye bye. Miren, muchachos, en español y en todas partes del mundo, el discurso se comienza a construir siempre con palabras. ¿Ok? Ustedes leen una oración. Yo escribo una oración como esta que yo voy a poner de ejemplo aquí. La casa tiene patio. ¿Okay? Esa oración que tenemos, que ustedes ven ahí, se forma con palabras. Mire, ahí usted tiene 1, 2, 3 y 4. No importa que algunas sean más largas que otras. Siempre son palabras. Para usted reconocer una palabra, usted puede usar como patrón el hecho de que siempre hay un espacio entre palabra y palabra. ¿Ok? De modo entonces que la palabra usted la puede definir como esa unidad de la lengua o del discurso que expresa o parte de una idea y que está separada por un espacio. De nuevo, como esa partícula o esa parte de la lengua o del discurso que expresa parte de una idea y que está separada por espacios. Esas son palabras. Ahora, las palabras se pueden clasificar de distintas maneras, Hay palabras, por ejemplo, que son compuestas, hay palabras que son derivadas y así sucesivamente. Pero en esta oportunidad lo que nos interesa es las palabras en su función de categorías gramaticales, que es cuando la palabra juega un rol determinado en la oración o en una frase. Entonces, dentro de las categorías gramaticales hay muchas, pero para los efectos de ustedes que se van a enfrentar a la prueba POMA, hay algunas que son principales, que por lo general uno suele desconocer y que uno no se da cuenta que la desconoce, pero realmente uno tiene cierta duda con ella. Y a esas yo me voy a dedicar ahora a explicárselas, que son el sustantivo, como estaban diciendo los muchachos, el sustantivo, el adjetivo calificativo,
y el verbo también. Esas tres principales. Hay también una cuarta que es preposición. Hay muchísimas otras, pero estas que ustedes tienen aquí son las principales con las que nos encontramos y las que se supone que toda persona que ha terminado la escuela secundaria debe dominar. Las demás también se deben dominar, pero estas cuatro son prácticamente las que construyen todo, las que son más o menos como la base para la construcción del discurso. Entonces, ustedes dijeron ahorita que el sustantivo es la palabra que se refiere a las cosas, a los animales, a las personas, a las ideas, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las palabras que nosotros usamos que se refieren a esos elementos que hemos mencionado, miren, cosas, animales, personas, ideas, todas esas palabras son sustantivos. Yo le voy a explicar ahora cómo se pueden clasificar los sustantivos, así que no se desesperen. La otra es el adjetivo calificativo, que el adjetivo calificativo acompaña al sustantivo y tiene la función de decir cómo es este, ¿ok? Siempre eso es lo que hace el adjetivo calificativo, decir cómo es el sustantivo, ¿ok? Eso es lo que hace. Y en el caso del verbo, el verbo lo que hace siempre es, el verbo es esa palabra que se refiere a una acción. Siempre el verbo se va a referir a una acción. Si una palabra no se refiere a una acción, no es un verbo. Y por otro lado, usted tiene preposiciones, que las preposiciones son palabras que conectan y dan sentido a la cadena hablada, para poderlo definir así de manera sencilla. Ahora, dediquémonos al sustantivo para que ustedes puedan ver. Usted tiene esta oración que está aquí. Vamos a dedicarnos al sustantivo. Y digamos que usted tiene esta oración que yo voy a poner aquí. La cama de Pedro está dañada. Fíjese. Usted tiene la cama de Pedro está dañada. Si nosotros decimos que el sustantivo es esa palabra que se refiere a cosas, animales, personas o ideas, entonces significa que usted tiene aquí, la es una palabra, pero no se refiere a cosas, ¿verdad? Cama sí se refiere a una cosa. Entonces, por tanto, cama es un sustantivo que tenemos aquí. Entonces, de no es un sustantivo porque tampoco se refiere a una cosa, ni a una persona, ni a una idea. Pedro sí se refiere a una persona. De hecho, es el nombre de una persona porque si ustedes se fijan, está escrito con mayúscula. Por tanto, ese es un sustantivo. Está no se refiere a nada de eso. Y dañada tampoco. Por lo que aquí tenemos entonces dos sustantivos. Esa es la manera más fácil de yo reconocer un sustantivo. Siempre ustedes cuando se levantan y cuando van a empezar su faena diaria o cualquier cosa que hagan, están rodeados, completamente rodeados de sustantivos. Lo que pasa es que como a la gente por lo general no le interesa eso, no se da cuenta, pero casi todo, yo diría que la mayoría de aquello con lo que nosotros hablamos o de lo que hablamos, con lo que nos topamos, en lo que nos transportamos, lo que nos comemos, lo que nos ponemos, en donde dormimos, todo eso son sustantivos. Ahora, lo que pasa también es que el sustantivo se puede clasificar de varios o en varios tipos. Hay, por ejemplo,
sustantivos que son comunes y sustantivos que son propios, sustantivos que son concretos y sustantivos que son abstractos, sustantivos que son individuales y sustantivos que son colectivos. Miren, vamos a comenzar a verlo para que ustedes tengan una idea de qué trata cada uno. Primero vamos a comenzar con sustantivos, el último que mencioné, sustantivos individuales y colectivos. Fíjense, los sustantivos individuales son esos sustantivos que representan una sola cosa. No son grupos de nada. Y que para usted poder hacer más de uno, necesita pluralizarlo. Si usted necesita pluralizarlo para hacer más de uno, entonces ese es un sustantivo individual. Por ejemplo, usted piensa cada día en la casa, en el perro o en el carro. Esos son sustantivos individuales. Para usted poder pluralizarlos, usted necesita, o para usted poder hacer más de uno, necesita pluralizarlo a través de la S. Entonces, por eso se llaman sustantivos individuales. Existen también colectivos, que son esos sustantivos que representan grupos, pero no necesitan entonces la S para pluralizarlo porque en sí son plurales. Por ejemplo, una jauría, que son muchos perros, ¿verdad? Eso es un sustantivo, pero representa mucho. Por tanto, es un sustantivo colectivo. Por ejemplo, el bosque también es un sustantivo colectivo porque en el bosque hay muchos elementos. Entonces, esa es la primera clasificación. Ahora, hay también sustantivos que son concretos, que son esos sustantivos que son tangibles, visibles, como la misma casa, el mismo perro, que eso usted lo ve, o el mismo carro, eso usted lo ve, los toca, sabe dónde están. Y hay algunos sustantivos que son abstractos, que esos son ideas más que todo, que usted no puede tocarlo, no puede verlo. Por ejemplo, el amor, la tristeza, el odio, se refieren a realidades, pero usted no puede tocarla. A nadie se le dice nunca que hay una libra de tristeza en ningún lugar, pero son sustantivos. Lo que pasa es que son abstractos esos sustantivos. Por otro lado, hay algunos sustantivos que son comunes y hay otros que por su parte son propios. Los propios son siempre nombres que se escriben por lo general con mayúscula. ¿Ok? Por ejemplo, Juan, Carlos, Elisa y así sucesivamente. Y los comunes son sencillamente nombre de cosas, como los mismos que tenemos aquí arriba, que son animales, cosas y así sucesivamente. Un sustantivo puede encontrarse en distintas categorías, de hecho. Por ejemplo, el sustantivo casa es individual, pero a la vez es un sustantivo concreto y a la vez es un sustantivo común. ¿Ok? Igual, el sustantivo Juan es un sustantivo propio, porque usted es un nombre de algo, pero a la vez es un sustantivo individual. O sea, esa subdivisión que se hace de los sustantivos no implica o no quiere decir que no haya la posibilidad de que los sustantivos estén también en otros lugares. Bueno, eso es sobre los sustantivos. Los sustantivos también, cuando ustedes vean el tema de los adjetivos calificativos, tienen que prestar atención porque siempre el sustantivo tiene que coincidir con el adjetivo calificativo en género y en número, tiene que coincidir. Pero eso cuando veamos el adjetivo, ahí lo vamos a ver. Después de esa parte de los sustantivos, que estamos claros ya lo que son y cómo se dividen, siempre hay que mirar el adjetivo calificativo. Adjetivo calificativo. Fíjense que estoy diciendo calificativo, a ese que me estoy refiriendo, para que no haya confusión. Y dijimos aquí arriba que el adjetivo calificativo
es esa palabra que acompaña al sustantivo y tiene la función de decir cómo es. Eso es lo más fácil de ustedes recordar eso ahí. Miren, por ejemplo, si yo tengo esta oración, yo tengo todas estas expresiones que voy a escribir aquí. El carro es azul. Luis es alto. La cocina grande es de mamá. Fíjense estas expresiones que yo tengo aquí. El papel transparente es para escribir. Fíjense. O si yo tengo, por lo contrario, otra que diga, por ejemplo, la mujer hermosa es la que vive en mi casa, por decir así. O si yo tengo el café negro se toma caliente. Fíjense ahí. Todas esas expresiones que yo tengo ahí expresan una idea. De hecho, son oraciones porque tienen un verbo, todas. Ahora, una parte fundamental en esas oraciones es el adjetivo calificativo, porque como su nombre lo dice, es calificativo, califica, dice cómo es algo. Eso es lo más fácil de recordar. Si yo tengo el carro, entonces hay un verbo que funciona como una cópula, que es un verbo de hecho copulativo, y entonces azul, fíjese, azul funciona ahí como un adjetivo calificativo. Igual, Luis es alto, mírenlo ahí, alto. Ahora, nunca o no crean que siempre el adjetivo va a estar detrás de un verbo copulativo, como aquí, miren, que pasa eso, ¿verdad? En español los verbos copulativos son ser, estar o parecer, porque siempre constituyen cópulas que unen un sustantivo con un atributo, en este caso. Ahora, sucede que no siempre ustedes van a encontrar ese caso. Miren aquí, la cocina grande, que eso fue lo que confundió la señorita, que dice aquí arriba, la computadora dañada. Ven, y ni siquiera porque aquí hay un verbo que la antecede. Bueno, entonces, la cocina grande, no importa que no tenga un verbo delante, sigue siendo un adjetivo. Por otro lado, el papel transparente, mírenlo ahí, transparente, ¿lo ven? La mujer hermosa, fíjense, todo lo que dice, cómo son las cosas, las personas, los lugares. El café negro se toma caliente, miren, caliente funciona también como un adjetivo calificativo. Ahora, en español, ustedes tienen también que tomar en cuenta que hay veces que una palabra puede funcionar como adjetivo calificativo y como sustantivo. Ok, miren este ejemplo. Si yo digo que Carlos es un muchacho alto, ¿verdad? Fíjense, aquí tú tienes una expresión que funciona como adjetivo, una palabra que funciona como adjetivo calificativo. Carlos es un muchacho alto, ¿verdad? Ahora, sucede que muchas veces nosotros tenemos palabras que usamos que tienen otra función. Por ejemplo, cuando yo digo en el alto, miren esta, en el alto hay un caballo grande. Fíjese, el alto aquí, fíjese que funciona como un sustantivo, porque ya el sustantivo aquí eso se refiere a un lugar que se llama así, que le llamamos así. Fíjese cómo también uno tiene que tomar esos aspectos en cuenta. Pero también pasa con la palabra blanco.